Duele más cuando creías que esta vez sí, cuando te habías convencido de que las cosas iban a salir diferente, cuando pusiste expectativa real, ilusión real, esperanza real en algo que importaba. Y entonces llegó el resultado, y no fue el que esperabas, y ahora estás aquí, con ese peso específico que solo existe cuando la derrota llega justo en el momento en que menos la esperabas. Eso no es debilidad, es el precio exacto de haber creído en algo, y hoy vamos a hablar de eso, de lo que pasa dentro de ti cuando una derrota que no anticipabas te golpea de lleno, de por qué duele de esa forma tan particular, y de qué haces con ese dolor para que no se quede ahí, convirtiéndose en algo que te pesa durante más tiempo del que debería. Porque hay algo que distingue a las personas que salen fortalecidas de las derrotas inesperadas de las que se quedan atrapadas en ellas. No es el tamaño de la derrota, no es si tenían más o menos talento, no es si las circunstancias eran justas o injustas, es lo que deciden hacer en las horas, los días y las semanas después del golpe, cuando todavía duele, cuando la ilusión que tenían todavía pesa, cuando la mente todavía quiere repasar cómo podría haber sido diferente. Si en este momento estás cargando una derrota que no esperabas, ya sea grande o pequeña, ya sea tuya o de algo en lo que creías con fuerza, este video es para ti. Porque lo que vas a escuchar no va a borrar el dolor, pero sí va a darte algo que el dolor solo no puede darte: claridad sobre qué hacer con él. Lo primero que necesitas entender es por qué las derrotas inesperadas duelen de una forma diferente a las que ya anticipabas. Cuando esperas que algo pueda salir mal, tu mente ya hizo parte del trabajo emocional antes de que el resultado llegue. Construyó escenarios alternativos, procesó la posibilidad del fracaso, creó una distancia de seguridad entre la expectativa y la realidad. El golpe llega, pero hay algo que amortigua. Una parte de ti ya estaba preparada. Pero cuando creías que esta vez sí, cuando la ilusión era genuina y la esperanza estaba completamente abierta, no hay amortiguador. El resultado llega directo, sin preparación, sin distancia. Y la mente, que no procesó la posibilidad del fracaso porque estaba completamente invertida en la posibilidad del éxito, recibe el impacto con toda su intensidad. Eso explica por qué la gente que más creía es también la que más duele cuando el resultado no llega, no porque sean más frágiles, sino porque pusieron más, apostaron más, se abrieron más. Y cuando te abres completamente a algo, cuando bajes completamente la guardia emocional porque creías en ello de verdad, la derrota tiene acceso a lugares que normalmente están protegidos. Y hay algo más que hace que las derrotas inesperadas sean especialmente difíciles de procesar: rompen una narrativa. Tu mente no vive en hechos aislados, vive en historias. Construye narrativas sobre cómo funciona el mundo, sobre qué significa el esfuerzo, sobre qué pasa cuando crees en algo y trabajas por ello. Y cuando llevabas tiempo construyendo una narrativa que apuntaba hacia un resultado específico, cuando esa narrativa ya tenía forma, ya tenía personajes, ya tenía un final que podías casi ver, la derrota no solo cambia el resultado, destruye la historia entera. Y eso, la ruptura de la narrativa, es a veces más doloroso que el resultado en sí, porque no solo perdiste lo que esperabas ganar, perdiste también la versión de la historia que tenías armada sobre cómo iba a terminar, y la mente necesita tiempo para construir una narrativa nueva. Y mientras no la tiene, el vacío que deja la historia rota se llena con algo que conoces bien: el dolor sin forma, la tristeza sin dirección, la pregunta sin respuesta de para qué si al final no llegó. El primer principio para levantarse de una derrota inesperada es este: permítete sentirla antes de intentar superarla. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy incómoda con el dolor emocional, que premia la recuperación rápida, que interpreta la tristeza prolongada como debilidad, que tiene una lista enorme de frases hechas para ayudarte a pasar la página antes de haberla leído completa. Todo pasa por algo, lo que no te mata te fortalece, ya vendrán cosas mejores. Y todas esas frases pueden ser ciertas en algún momento del proceso. El problema es cuando se usan para saltarse el proceso, porque el dolor de una derrota real no se procesa ignorándolo, se procesa atravesándolo. Y hay una diferencia enorme entre atravesar el dolor y quedarse atrapado en él, pero esa diferencia no se resuelve apresurando la salida. Darte permiso para sentir la derrota no es rendirte, no es instalar la tristeza como estado permanente, es reconocer que algo que importaba no salió como esperabas, que tenías ilusión real, y esa ilusión no se materializó, que el dolor que sientes ahora es proporcional a cuanto creíste, y esa proporcionalidad no es un defecto, es evidencia de que algo te importó de verdad. Las personas que nunca se permiten sentir las derrotas no desarrollan resiliencia.
Desarrollan distancia emocional. Aprenden a no creer demasiado en nada para no tener que sentir demasiado cuando algo falla. Y eso, aunque se siente como protección, es uno de los costos más altos que existe, vivir con la guardia siempre arriba para no volver a sentir lo que sientes ahora. El dolor de hoy es el precio de haber creído, y vale la pena haberlo pagado, incluso ahora que duele. El segundo principio es separar la derrota de la identidad. Cuando algo en lo que creías falla, la mente hace algo automático y muy peligroso. Convierte el resultado externo en una conclusión sobre quién eres. Perdimos porque no somos suficientes. Fallé porque no tengo lo que se necesita. Esto siempre me pasa porque soy el tipo de persona a quien le pasa esto. Esa conversión del resultado a la identidad es el mecanismo más destructivo que activa una derrota inesperada. Porque mientras sea solo un resultado, puede cambiar. Los resultados cambian todo el tiempo. Pero si se convierte en identidad, en una declaración sobre quién eres, ya no es algo que puedas modificar con esfuerzo o con tiempo, es algo que crees que eres. Y lo que crees que eres determina lo que intentas, lo que evitas y hasta dónde te permites llegar la próxima vez. La derrota ocurrió. Eso es un hecho. Lo que esa derrota dice sobre ti es una interpretación, y las interpretaciones, a diferencia de los hechos, las decides tú. Un equipo que pierde un partido no es un equipo sin valor, es un equipo que perdió ese partido, en ese momento, en esas condiciones. Una persona que falla en un proyecto no es una persona sin capacidad. Es una persona que no logró ese resultado específico, en ese intento específico, con la información y los recursos que tenía disponibles entonces. La derrota es específica, la identidad es permanente, y confundirlas es el error más costoso que puedes cometer después de un golpe. El tercer principio es hacer las preguntas correctas en el momento correcto. Después de una derrota inesperada, la mente genera preguntas de forma automática, y la mayoría de esas preguntas no sirven. ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Para qué tanto esfuerzo si el resultado fue este? ¿Cuándo va a cambiar nuestra suerte? Esas preguntas tienen algo en común. No tienen respuesta útil. Buscan explicar el dolor o encontrar un culpable o imaginar una realidad alternativa que no existe. Y mientras la mente está ocupada en esas preguntas, no tiene energía disponible para las que sí importan. Las preguntas correctas no se hacen en el momento inmediato del golpe. En ese momento, la mente no está en condiciones de procesarlas bien. En el momento inmediato del golpe, lo que corresponde es el primer principio, sentir la derrota, darle espacio, no intentar analizarla todavía. Las preguntas correctas vienen después, cuando el dolor todavía está pero ya no está en su punto más agudo, cuando puedes pensar sin que cada pensamiento esté completamente filtrado por la emoción. Y esas preguntas son otras. ¿Qué aprendí de este proceso que no sabía antes de empezarlo? ¿Qué hice bien que vale la pena reconocer aunque el resultado no llegó? ¿Qué haría diferente si volviera a intentarlo? ¿Qué dice esta derrota sobre lo que necesito desarrollar? Esas preguntas convierten la derrota en información. Y la información es la única cosa que una derrota puede darte que el éxito a veces no da. Datos reales sobre dónde estás, qué te falta y qué necesitas fortalecer para la próxima vez. El cuarto principio es proteger la ilusión sin protegerte de ella. Uno de los errores más comunes después de una derrota inesperada es decidir, conscientemente o no, que la ilusión es el problema, que si no hubiera creído tanto no dolería tanto, y que por lo tanto, la solución para no volver a sentir esto es no volver a creer tanto. Eso es una trampa, porque la ilusión no es el problema, la ilusión es lo que te puso en movimiento, es lo que te hizo prepararte, esforzarte, creer que valía la pena intentarlo. Sin ilusión no hay esfuerzo real, sin esfuerzo real no hay posibilidad real de lograr algo que importe. Protegerte de la ilusión para no volver a sentir el dolor de la derrota es como decidir no comer nunca más para no volver a tener hambre. Resuelve el síntoma destruyendo la función. Y la función de la ilusión, creer que algo importante es posible, es demasiado valiosa para sacrificarla en el altar de la autoprotección emocional. Lo que sí puedes hacer, y esto es diferente, es aprender a sostener la ilusión con más madurez. La ilusión madura no ignora la posibilidad de la derrota. La reconoce, la incluye en su cálculo y elige creer de todas formas, no porque garantice el éxito, sino porque vivir con ilusión, aunque implique el riesgo del dolor, es una forma de estar en el mundo más rica, más comprometida y más viva que vivir con la guardia permanentemente arriba.
Las personas que más logran en la vida no son las que nunca pierden, son las que aprenden a perder sin perder la capacidad de volver a creer. Esa capacidad, la de levantarte de una derrota con la ilusión intacta aunque lastimada, es una de las habilidades más importantes que existen, y se construye exactamente en momentos como este. El quinto principio es entender que el tiempo del dolor y el tiempo de la acción son diferentes y no deben confundirse. Hay una presión cultural muy fuerte después de una derrota para hacer algo, para reaccionar rápido, para demostrar a ti mismo y a los demás que el golpe no te detuvo. Y esa presión, aunque viene de un lugar comprensible, muchas veces lleva a tomar decisiones desde el dolor que no son las mismas que tomarías desde la claridad. Las decisiones que tomas en el momento más agudo de la derrota casi nunca son tus mejores decisiones, porque están filtradas completamente por la emoción del momento, por la necesidad de aliviar el dolor rápido, por el impulso de hacer algo, lo que sea, para salir de la incomodidad lo antes posible. El tiempo del dolor es para sentir, no para decidir. Es para procesar, no para planificar. Es para estar con lo que pasó, no para huir de ello tomando decisiones apresuradas. Y el tiempo de la acción llega después, cuando el dolor todavía está, pero ya no nubla completamente el pensamiento. Cuando puedes ver el panorama con algo más de perspectiva. Cuando las preguntas correctas que mencionamos antes ya tienen espacio para ser respondidas con honestidad. No hay un tiempo fijo para esto. No hay un número de días o semanas que aplique igual para todos. Hay una señal, una sola, que te dice cuando el tiempo de la acción llegó. Cuando puedes pensar en la derrota sin que eso sea lo único que puedes pensar. Cuando hay espacio en tu mente para algo más que el dolor. Ese espacio, aunque sea pequeño al principio, es la señal de que ya puedes empezar a moverte. El sexto principio es usar la derrota como calibración, no como condena. Toda derrota contiene información sobre dónde estás realmente en relación a dónde quieres estar, sobre qué tan preparado estabas para lo que enfrentaste, sobre qué elementos de la situación sobreestimaste o subestimaste, sobre qué necesitas desarrollar para que el resultado sea diferente la próxima vez. Esa información es incómoda, siempre, porque viene empaquetada con el dolor del resultado y es difícil acceder a ella sin que la emoción interfiera, pero es la información más honesta que puedes obtener. Más honesta que el feedback de cualquier persona que te quiere y no te quiere lastimar, más honesta que tu propia evaluación cuando las cosas van bien y la autocomplacencia nubla el juicio. La derrota te dice la verdad sin suavizarla, y la verdad sin suavizar, aunque duele recibirla, es la que más sirve. Porque te da un punto de partida real, no idealizado. Te dice exactamente dónde estás parado, no dónde te gustaría estar. Y cuando sabes exactamente dónde estás parado, puedes trazar un camino real hacia dónde quieres llegar. Usar la derrota como calibración es decirte a ti mismo, con honestidad pero sin crueldad, esto salió así, esta es la distancia real entre donde estoy y donde quiero estar. Y ahora, con esa información en la mano, ¿qué hago? No para castigarte, para orientarte. Porque la derrota como condena te paraliza, la derrota como calibración te da dirección. El séptimo principio y el más importante de todos es este: la derrota no es el final de la historia, es el final de un capítulo. Cuando estás en el medio del dolor de una derrota inesperada, el cerebro tiene una tendencia muy específica. Extrapola, toma el resultado de este momento y lo proyecta hacia adelante como si fuera permanente. Como si lo que pasó hoy dijera algo definitivo sobre lo que va a pasar siempre. Como si esta derrota específica cerrara una puerta que no va a volver a abrirse. Esa extrapolación es una mentira que el dolor le hace a la mente. No es un análisis racional, es una distorsión emocional que el cerebro produce cuando el impacto es muy fuerte. Y reconocerla como lo que es, una distorsión temporal del pensamiento causada por el dolor, no una verdad sobre el futuro, es uno de los actos más importantes que puedes hacer en este momento. Ninguna derrota, por grande que sea, cierra todas las puertas, cierra algunas, retrasa otras, obliga a buscar caminos que no habías considerado, pero no es el final. Solo se siente como el final cuando estás en el punto más doloroso del proceso. Las historias más importantes que conoces, las que te mueven, las que recuerdas, las que te inspiran, casi nunca son historias sin derrotas. Son historias donde la derrota fue parte del camino, donde el golpe llegó en el momento menos esperado y la persona encontró la forma de levantarse y seguir, no porque el dolor fuera pequeño, sino porque la decisión de seguir fue más grande que la comodidad de quedarse en el piso. Esa decisión no se toma una sola vez, se toma todos los días, en los días en que el dolor todavía está,
en los días en que la duda vuelve, en los días en que la ilusión cuesta más de lo normal sostenerla. Se toma cada mañana que decides levantarte y seguir construyendo aunque la última vez que construiste algo no terminó como esperabas. Y esa decisión, repetida suficientes veces, es lo que convierte una derrota en parte de una historia más grande. En el capítulo donde todo estuvo a punto de terminar pero no terminó, en el momento que un día vas a recordar no como el día que perdiste, sino como el día que decidiste que eso no iba a ser tu final. Hoy duele. Está bien que duela, significa que creíste en algo de verdad, y creer en algo de verdad, aunque a veces traiga este dolor específico, es una de las pocas cosas que vale completamente la pena. Pero el dolor de hoy no es la última página, es solo la más difícil de leer hasta ahora. Y lo que escribas en las páginas que siguen depende más de lo que crees, de lo que decides hacer con lo que sientes en este momento. Levántate, no porque sea fácil, sino porque lo que viene después de levantarte siempre vale más que lo que viene después de quedarse en el piso. Hay algo que nadie te dice sobre las personas que logran cosas importantes a lo largo de su vida. Algo que no aparece en los resúmenes de sus historias ni en los momentos que la gente recuerda de ellas. Lo que no se cuenta es la cantidad de veces que estuvieron exactamente donde estás tú ahora, con la ilusión rota, con el resultado que no llegó, con el dolor de haber creído de verdad en algo que no funcionó. Lo que no se cuenta es cómo se levantaron, no de forma heroica ni dramática, sino de la única forma en que uno se levanta de una derrota real, despacio, con el dolor todavía encima, sin saber exactamente a dónde iban y si las cosas iban a salir mejor la próxima vez, sin garantías, sin certeza, solo con la decisión de no quedarse ahí. Esa decisión no necesita que te sientas listo para tomarla, no necesita que el dolor haya pasado, no necesita que tengas claridad total sobre el camino que sigue. Solo necesita que en algún momento, en algún día de los que vienen, decidas que lo que viviste no va a ser la última cosa que intentaste. No tienes que tomar esa decisión hoy. Hoy todavía es tiempo de sentir lo que pasó, de procesar la magnitud de lo que se rompió, de respetar el peso de lo que significaba para ti lo que no llegó. Eso es parte del proceso, y apresurarlo no lo hace más rápido, solo lo hace más superficial. Pero en algún momento, que no tiene que ser hoy pero que va a llegar, vas a tener que hacerte una pregunta. No sobre lo que pasó, sobre lo que sigue, no sobre por qué la derrota llegó, sino sobre qué decides hacer con el espacio que abrió. Porque las derrotas abren espacios. Eso es algo que cuesta ver desde adentro del dolor, pero que se vuelve más claro con el tiempo. Cuando algo que esperabas no llega, cuando un camino que tenías trazado se cierra, cuando la narrativa que habías construido se rompe, aparece un espacio que antes no existía. Un espacio vacío que puede llenarse de dos cosas, de la historia de lo que perdiste o de la construcción de lo que todavía puedes crear. Las personas que salen fortalecidas de las derrotas inesperadas no son las que sufrieron menos, son las que aprendieron a llenar ese espacio con algo diferente a la queja y la resignación. Que tomaron el vacío que dejó la derrota y en lugar de instalarse en él, lo usaron como punto de partida para algo que todavía no sabían que era posible. Eso no se logra de un día para otro, no se logra con una decisión sola, se logra con una acumulación de días en que elegiste moverte aunque fuera despacio, en que decidiste aprender algo de lo que pasó en lugar de solo lamentarlo, en que te permitiste volver a creer en algo aunque todavía te doliera lo que no llegó la última vez. La ilusión que sentiste antes de esta derrota no fue un error, fue la señal de que eres capaz de comprometerte con algo que importa, de que puedes creer en algo más allá de lo que ya tienes garantizado. Esa capacidad es demasiado valiosa para enterrarla debajo del dolor de un resultado que no llegó. Cuídala, protégela, no de las derrotas, porque las derrotas van a seguir llegando mientras sigas intentando cosas que valen la pena. Protégela de la resignación, que es el único resultado de una derrota que realmente cierra puertas de forma permanente. Todo lo demás, el dolor, la tristeza, la confusión, la duda, son temporales, duelen mientras están, pero pasan. La resignación es la única que no pasa sola, la única que se instala y se queda si la dejas. Y la única forma de no dejarla es elegir, en algún momento de los días que vienen, volver a creer en algo, aunque todavía duela, aunque no tengas garantías, aunque la última vez no funcionó. Eso es lo que separa a quien se levanta de quien se queda. No el tamaño de la derrota, no la dureza de las circunstancias, sino la decisión de que esto, por más que duele, no es el final.